Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y como se los avisamos en el video anterior, la selección peruana ya dejó su lista de convocados para la próxima fecha FIFA de junio. La bicolor tendrá pruebas bastante picantes frente a Haití y España, dos selecciones que sí estarán en la próxima Copa del Mundo, y que servirán para medir realmente dónde está parado este nuevo proceso encabezado por Mano Menezes. El técnico brasileño, que aún sigue acomodando piezas y probando nombres, entiende perfectamente que el margen de error es corto y que el pueblo blanquirrojo ya empezó a exigir señales claras después de un arranque que dejó más dudas que certezas. Esa línea, el técnico brasileño decidió meter mano bastante fuerte en la lista de convocados. La idea principal de Menezes es acelerar una reconstrucción pensando en las eliminatorias americanas que arrancarán el próximo año. Por eso aparecen varios nombres nuevos y otros que vuelven después de mucho tiempo. Dentro de las grandes novedades, tenemos desde la Liga 1 a Matías Córdoba y Rodrigo Vilca. Ambos lograron meterse en la convocatoria luego de buenas actuaciones con el Comerciantes Unidos, dos futbolistas que venían siendo observados desde algún tiempo atrás y que al parecer convencieron al área scouting de la selección. Otra sorpresa que suena más fuerte que nunca es la aparición de Vasco Sawyer, el atacante nacional que viene teniendo continuidad en Portugal con el Gil Vicente Sub-23, finalmente recibió el llamado y eso generó bastante hype en redes sociales. El joven delantero ha mostrado personalidad y buen rendimiento en la Liga Revelação, algo que también les avisamos hace semanas atrás. El propio Mano Menezes dejó claro que aún no existe un equipo fijo. Según explicó en conferencia, la intención es seguir probando variantes y descubrir opciones antes de que arranque la competencia oficial. El brasileño entiende que Perú requiere ampliar la base de convocados porque en los últimos años dependió demasiado de un grupo reducido de jugadores, y eso, cuando aparecieron lesiones o bajones de rendimiento, terminó siendo un golpazo para la selección. Si vemos a nivel de clubes, Alianza Lima terminó convirtiéndose en el equipo con mayor presencia dentro de la convocatoria. Alejandro Duarte, Marco Guamán, Renzo Garcés y Jairo Vélez fueron incluidos en esta nueva lista, algo que también refleja el buen momento que atraviesan los íntimos en el actual torneo de apertura. Más, el técnico decidió mantener dentro del grupo de convocados a referentes históricos como André Carrillo y Yoshima Reitun. Ahora, así como hay grandes novedades en la convocatoria, también hay grandes ausentes, donde la de Renato Tapia es la más evidente. Muchos se preguntan si la mala sangre con la Federación de Lozano y Ferrari aún persiste. ¿No que Mano Menezes iba a hablar con él para que ya sea convocado a nuestra selección peruana? Mientras que otra ausencia que de verdad preocupa es la de Felipe Chávez. No muchos hinchas, sobre todo jóvenes, de nuestra blanquirroja, esperan que con la temporada acabada de la Bundesliga sea presente en esta convocatoria. Al final no fue considerado. La gran pregunta es ¿por qué? ¿Será que el Pipo siguió postergando su regreso a la selección? ¿O es que su poca continuidad en el Colonia le quitó la chance de estar con Perú? ¿O será peor aún? ¿Será que su no en la fecha pasada les abre las puertas de la blanquirroja? De seguro en los siguientes días tendremos más información al respecto. Y para los que preguntan acerca de Joao Grimaldo, el atacante del Sparta Praga está lesionado. Eso se los avisamos en los videos informativos. Otros nombres que también sonaron, pero que no están, son los de Piero Quispe o Max Loren Castro, aunque veremos si los llaman las siguientes fechas dobles que restan hasta fin de año. Y cuando Sporting Cristal parece que podría ser la heroica en Paraguay, terminó llevándose otro baldazo de agua fría para el pueblo celeste. Y es que los remenses llegaban a su último partido de Copa Libertadores dependiendo no solamente de ellos mismos, sino también de lo que pudiera hacer el Palmeiras en Brasil. Era una operación complicada, casi imposible, pero los hinchas igual mantenían la fe, porque así es el fútbol, y cuando rueda la pelota cualquier cosa puede pasar, aunque claro, desde el arranque se notó que Cerro Porteño no está dispuesto a regalar absolutamente nada en la nueva olla. El equipo paraguayo salió con otra intensidad, más agresivo, más metido, acostumbrado a ese tipo de partidos pesados, y Cristal, que necesitaba personalidad para manejar la presión, comenzó demasiado dubitativo. La salida desde el fondo era un sufrimiento constante, cada pelota dividida parecía quedarse del lado de azulgrana y los celestes empezaban a retroceder demasiado en su propio campo. El equipo rimense prácticamente no lograba cruzar la media cancha con claridad en los primeros minutos, y una de las cosas que más llamó la atención fue el nerviosismo en jugadores de experiencia. Yoshima Reitun, por ejemplo, pasó varios minutos reclamando faltas y discutiendo decisiones arbitrales, algo totalmente entendible por el contexto, pero que también reflejaba la incomodidad de Cristal dentro del encuentro. Porque cuando el equipo pierde tranquilidad tan temprano, normalmente termina jugando más con la desesperación que con ideas. Mientras tanto, desde Brasil llegaban noticias que empezaban a quemar las redes sociales de los hinchas bajo pontinos. Palmeiras estaba sacando adelante su partido y eso convertía la misión celeste en una montaña todavía más empinada. Ya no bastaba con ganar en Paraguay,
también había que esperar un milagro futbolero. Y ojo, no solamente por el resultado ajeno, sino porque Cerro Porteño comenzó a sentirse cada vez más cómodo en la cancha, y el cuadro paraguayo entendió rápido dónde golpear. Presión alta, ataques directos y mucha intensidad en las divididas. No era una pichanguita de mitad de semana, era un partido donde estaba en juego, sí respirando en torneos internacionales, y Cristal lamentablemente volvió a dejar dudas en defensa. Cada centro del área generaba incertidumbre, cada pelota parada parecía medio gol. Felizmente apareció allí Diego Enríquez, que al parecer terminó siendo uno de los pocos futbolistas rimenses que realmente sostuvo al equipo durante varios pasajes de la noche. Los cerveceros prácticamente no tuvieron peso ofensivo. Martín Tabra intentó asociarse, Yotun trató de ordenar desde atrás y el equipo buscó encontrar espacios, pero el problema era mucho más profundo. El local le cortaba circuitos, lo obligaba a jugar largo y anulaba completamente cualquier intento de elaboración. La sensación era clara, Cristal jugaba incómodo, acelerado y demasiado lejos de su arco rival. Ya en la recta final del primer tiempo, llegó una de las pocas aproximaciones realmente peligrosas del equipo ojopontino. Un remate de media distancia obligó al arquero paraguayo a intervenir con una buena respuesta, pero fue eso, muy poco. Esto siguió preocupando a los hinchas, porque el empate parcial no servía demasiado para el objetivo, que era mantenerse con vida en esta copa. Cuando arrancó el segundo tiempo, llegó el golpazo definitivo. Cerro Porteño encontró el primero gracias a Pablo Veguetti, delantero que prácticamente no perdonó la oportunidad que tuvo dentro del área rimense. Se los avisamos en el video de la previa, Cerro tenía una de sus principales armas en el juego aéreo, y justamente por allí terminó sufriendo Cristal. La defensa rimense quedó mal parada y el atacante argentino apareció con un cabezazo letal para romper el cero. Después del 1-0, el partido cambió totalmente. Cristal adelantó líneas porque ya no tenía otra opción, pero se terminó generando más espacio atrás. Jonathan Torres comenzó a encontrar metros por delante y otra vez Diego Enríquez evitó que el marcador sea más amplio mucho antes del tiempo. El arquero peruano respondió con un par de atajadas importantes que mantuvieron al equipo vivo por algunos minutos más, aunque siendo sinceros, la sensación era de que Cerro estaba mucho más cerca del segundo que Cristal del empate, y una de las grandes polémicas de la noche llegó minutos después. Una jugada dentro del área rimense terminó siendo revisada por el VAR tras una posible mano. Finalmente, el árbitro terminó sancionando la pena máxima. Ahí explotó la nueva olla. El estadio sintió que el partido estaba prácticamente liquidado, y Cecilio Domínguez no desaprovechó esa oportunidad, definió con tranquilidad y puso el 2-0 que acabó bajando la cortina del encuentro. Desde ese momento el cuadro paraguayo administró la pelota y el ritmo de juego como quiso. Hizo correr el reloj y jugó con la ansiedad de un Cristal que estaba golpeado anímicamente. Ricardo movió el banco de suplentes buscando alguna reacción, incluso mandó al campo de juego a Catril Cabellos, pero el equipo nunca logró meterse otra vez al partido. Y eso también empezó a generar bastante hate entre los hinchas en redes sociales, porque muchos consideran que el plantel se quedó corto para competir seriamente en Copa Libertadores. Y ojo, porque más allá de la derrota, Cristal terminó asegurando un cupo al repechaje de Copa Sudamericana, donde ya conoce a su rival. Será el Red Bull Bragantino de Brasil, que por lo pronto es quinto en la liga doméstica. O sea, ser un rival durísimo, cosa que preocupa bastante a los hinchas ojopontinos, por lo que muchos piden que el club replantee varias cosas de cara al segundo semestre, porque el equipo dejó sensaciones muy irregulares durante toda la fase de grupos. Una idea que empieza a sonar más fuerte que nunca tiene que ver con los posibles movimientos para el torneo clausura, porque varios futbolistas del plantel han quedado muy cuestionados tras una pobre campaña internacional. Los hinchas celestes ya empezaron a pedir refuerzos, sobre todo en defensa y ataque, donde está casi confirmado la llegada de Hernán Barcos, Carlos López y el atacante colombiano Juan Manuel Cuesta. Además estaría evaluando un central nacional, porque una cosa quedó clarísima en Paraguay: a este Cristal le cuesta muchísimo competir cuando el rival le aprieta de verdad, aunque hasta ahora la mini purga que se venía voceando no se haría en este medio año, y es que al parecer ningún futbolista de bajo rendimiento quiere renunciar al contrato que tiene e Innova Sports no va a pagar ninguna indemnización, por lo que al parecer solo llegaría un refuerzo extranjero y el resto serían nacionales. Lo cierto es que Cristal tiene que cambiar rápidamente el chip, pensando en el torneo local, ya que para cerrar el torneo de apertura tienen que visitar la ciudad del Cusco para medirse al Cienciano, en un momento donde los rimenses requieren sumar para no seguir complicándose en la tabla de posiciones. Pero no solamente eso, ya que se vocea que si en ese partido Cristal dejó una mala imagen, no solamente con una derrota, la continuidad del técnico José Ricardo estaría seriamente en duda. Lo cierto es que en la Florida hay sí en la incertidumbre, no solo por este partido ni el que viene en repechaje contra el Bragantino, sino por cómo puedan acabar este 2026. Y las aguas se movieron más que nunca en AT. Como se los veníamos contando desde hace semanas, en Universitario Deportes entendieron que el golpe en la apertura y la salida temprana en la Copa Libertadores
no podían pasar como si nada. El tricampeón acabó dejando sensaciones rarísimas en este primer semestre, un equipo que hace pocos meses metía miedo por intensidad y goles. Sin embargo, hoy atraviesa una sequía que ya empieza a quemar las redes sociales entre los hinchas cremas. 5 partidos sin marcar no son cualquier cosa para un club que está acostumbrado a resolver partidos incluso jugando mal. Y claro, cuando no aparecen los resultados, empiezan las decisiones fuertes. Porque sí, en Linterna Crema ya se habla de una reestructuración pesada, no de esas que solo maquillan el plantel, sino de cambios profundos que podrán tocar nombres importantes del camerino. Porque con la llegada de Héctor Cooper se empieza una reingeniería que puede alargarse hasta el próximo año. Pero yendo a lo más inmediato, uno de los primeros casos en tocarse es el de Paolo Reina. El lateral prácticamente no encontró espacio en toda la temporada, y todo al indicar que terminaría saliendo para buscar minutos lejos de Ate. La posibilidad de ir a Alianza Atlético de Sullana toma fuerza, y siendo sinceros, parece lo mejor para todas las partes. En la U consideran que necesita continuidad, y en Sullana creen que todavía puede recuperar ese nivel que alguna vez le puso como una opción interesante en el torneo local y la selección peruana. Otro tema delicado es el del Tunche Rivera. Al parecer han llegado sondeos por el delantero, pero tampoco hay nada cerrado. Se habla de algún club de provincia, sobre todo del norte, el mismo Sullana o Juan Pablo II. El asunto es que dentro del club siente que el atacante perdió protagonismo y encima ocurrió la polémica de la camiseta, por lo que si no aparece una oferta concreta podrá quedar bastante relegado en el torneo clausura. Y ahí hablamos de una situación complicada, porque el hincha merengue todavía le reconoce entrega y sacrificio, aunque claramente la cota goleadora quedó debiendo este año. Veremos si aparece alguna propuesta del norte que destrabe el panorama o si finalmente termina peleando desde atrás un lugar que hoy parece cuesta arriba. Ahora, otras novedades que sorprendió en las últimas horas tienen que ver con Horacio Calcaterra. Uno de los jugadores de más experiencia en el plantel habría pedido la posibilidad de salir cedido al Sport Boys del Callao. Es que al parecer Héctor Cooper no lo tiene en la consideración para el segundo semestre. La información cayó con un baldazo de agua fría para todo el pueblo crema, sobre todo porque se trata de un futbolista muy identificado con un grupo que ha sabido ser campeón en los últimos años, pero desde su entorno entienden que necesita continuidad y protagonismo, algo que no terminó encontrando en este arranque de temporada. La administración aún evalúa el escenario, aunque no sería raro que termine aceptando la operación si llega una propuesta conveniente. Y ojo, porque no solo se moverían jugadores nacionales, también se vendría una limpieza importante de extranjeros. Como lo informó el comunicador Yoshi Kubo en Desde las Gradas a la Cancha, no serían 2, sino 3 lo que se irían. El delantero senegalés español Sekou Gassama, el atacante argentino Héctor Fertoli y el volante ofensivo brasileño Miguel Silveira. Los 3 tendrían las horas contadas en ATE, y es que ninguno logró consolidarse realmente, y la directiva merengue considera que estos cupos pueden utilizarse para atraer futbolistas con otro impacto inmediato, aunque recordemos que a medio año solo pueden reemplazar a 2 extranjeros. Otro nombre que sigue en evaluación es el de Won Kahim. No hay una decisión definitiva, pero su continuidad tampoco está asegurada. La sensación dentro del club es que varios jugadores quedaron debiendo en el rendimiento y que en el clausura no hay margen para seguir esperando explosiones futbolísticas que nunca llegan. Mientras que con Edinson Flores, de los más criticados en el plantel, pasa algo distinto. El de Orejas no estaría pensando en salir, aunque sí existe una revisión interna sobre su estado físico y su influencia real dentro del equipo. Nadie discute su jerarquía ni lo que representa para el vestuario, pero también saben que el fútbol no vive de recuerdos. Ahora, si hablamos de los posibles refuerzos, ahí sí empieza la parte que más hype genera entre todos los hinchas cremas, porque la U no solo quiere fichajes para rellenar la banca, la idea es romper el chanchito por jugadores que realmente cambien la cara del equipo, y uno de los nombres que suena más fuerte que nunca es el de William Carvalho. El volante portugués aparece nuevo en la carpeta de los merengues con una posibilidad importante para la primera línea de volantes. Evidentemente no es una negociación sencilla, pero el simple hecho que su nombre esté rondando ATE ya demuestra que la administración quiere dar un golpe fuerte en el mercado. Y claro, en paralelo sigue apareciendo la novela de Rodrigo Ureña. El chileno mantiene un vínculo especial y emocional con el club crema, y muchos en la interna quisieran verlo de nuevo vestido con la camiseta merengue. Sin embargo, hubo molestias por algunas filtraciones de conversaciones privadas y eso enfrió un poco el panorama. Aún así, nadie se atreve a descartarlo completamente, porque cuando un futbolista deja huella en la U, siempre queda la puerta medio abierta, más todavía en un momento donde el equipo requiere recuperar liderazgo y carácter en la volante central. Ya les hemos informado de lo que la U tendría que hacer para sacárselo al Millonarios de Bogotá, y si hablamos de otras caras en el mediocampo, desde Sullana podrán aterrizar 2 nombres interesantes, Adrián Lupú y Juan Delgado, 2 jugadores que vienen siendo seguidos de cerca desde hace buen tiempo por la de Scouting Crema. Gustan por su intensidad, recorrido y dinámica. La idea del comando técnico sería rejuvenecer algunos sectores del plantel sin perder competitividad,
Además, ambos futbolistas conocen perfectamente el ritmo del torneo peruano y eso reduce bastante el riesgo de adaptación. Otro detalle importante que se va a conocer en las últimas horas es el interés por un volante argentino recomendado directamente por Caín Fara. Nos referimos a Nicolás Previtali. Es un mediocampista que actualmente milita en el Nacional B de la Argentina. Es un volante de esos que es un perro de presa, ayuda en la recuperación y es opción en ATE. Un perfil que la U pierde bastante en los últimos meses. Mientras todo se cocina, ha aparecido otra alternativa en la noche que sorprendió a muchos: Pablo Lavandeira. El uruguayo nacionalizado peruano, que ya está libre, podría convertirse en una opción para reemplazar algunas funciones que dejaría Martín Pérez Guedes, que todo indica que dejaría ATE por temas personales. Y es que el caso de Martín Pérez Guedes también viene generando bastante ruido. El volante argentino nacionalizado peruano fue pieza clave en el tricampeonato. Estaría evaluando cerrar su etapa en Universitario, no exactamente por problemas futbolísticos, sino por motivos familiares. Y claramente será un golpe durísimo para el vestuario, porque hablamos de uno de los jugadores más queridos por la hinchada merengue, y además de los más respetados por el grupo. Veremos si logran convencerlo o si finalmente se despide en este mercado. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like. Es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. Pero donde realmente quiere meter mano fuerte es en la delantera. Ahí está el gran dolor de cabeza. Como se los veníamos avisando hace tiempo, Raúl Ruiz Díaz vuelve a aparecer en escena. La Pulga no deja de mandar señales en redes sociales y en ATE ya saben perfectamente que el delantero quiere regresar. De hecho, dentro del club consideran que solo faltaría la aprobación definitiva del técnico Héctor Cooper y la administración de Franco Velasco para acelerar todo este procedimiento. El atacante sigue teniendo un peso emocional enorme con hinchada merengue y muchos creen que su regreso puede cambiar completamente el ánimo del vestuario. Además, Universitario también analiza un delantero extranjero para ocupar el cupo que dejaría Sekou Gassam, y el nombre que empezó a sonar más fuerte que nunca es el del argentino con raíces eslovenas, Daniel Bombergar, un atacante con recorrido internacional muy físico, potente y características muy distintas a las que hoy tiene el plantel crema. La intención sería sumar un 9 con capacidad aérea y presencia en el área, porque el equipo merengue perdió muchísimo peso ofensivo en los últimos partidos. Recordemos que este Bombergar también estuvo voceado en su momento en Alianza Lima y en Sporting Cristal. Actualmente está libre en el mercado, por lo que su llegada a ATE no significaría romper el chanchito. Ahora, en medio de toda esta revolución, también apareció el nombre de Facundo Callejo. El goleador de la temporada pasada en la Liga 1 sigue siendo observado desde ATE, pese a no tener un semestre brillante con el Cusco Fútbol Club. Lo ven como una opción de mercado accesible y con conocimiento del fútbol peruano. Así que también estaría en evaluación junto con Carlos Garcés del Cienciano. De esta manera pintamos todo el panorama en Universitario, un club obligado a reaccionar rápido porque el Clausura no espera por nada. Los cremas saben que el crédito del hincha se empieza a agotar y que otra campaña irregular podría desatar todavía más críticas, incluso con Héctor Cooper al mando. Por ahora tocará esperar cómo se mueve el mercado merengue, quiénes terminan saliendo y cuáles de todos estos nombres realmente se ponen la camiseta crema, porque rumores hay muchísimos, pero en ATE ya entendieron que no alcanza con el sonar. Ahora requieren resultados ya. Pero tú qué opinas, ¿quién crees que termine llegando en el próximo mercado de pases? Y sobre todo, ¿quiénes irán de ATE? Ya sabes que te leen comentarios, porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones con mensaje de voz. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134.000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.